tercer capítulo como tal. Entonces, primero vamos a empezar con algunos conceptos, sí, que hay que estar diferenciando. Aquí recuerden que es después de inflamación queremos hacer el proceso de reparación. Tenemos 4 formas de reparación como tal. ¿Alguien que me mencione las 4 formas, el puro nombre? Brian. ¿Me escucho? Sí. Ok, bueno, viene siendo lo de regeneración, curación y eso, me imagino. Tenemos más 2, regeneración y curación. ¿Qué más? De igual manera, pues... Ok, tenemos 2, regeneración y curación. Bueno, a ver, Isabel, ¿puedes continuarle? Te pongo medio ahorita. Isabel. Sería regeneración, curación y reparación. Y el otro sería, no sé si proliferación. Ok, no. Minerva. La autorrenovación. No. Cesárea. Mencionaron la renovación, cuando había un crecimiento pero compensador que ocurría principalmente en el riñón y en el hígado, la fibrosis y la cicatriz. Aquí tenemos los 4 como tal, ¿sí? El libro les menciona 2 grandes grupos como tal, la curación y la regeneración. Dentro de la regeneración ocurren 2 importantes, ya sea lo que es la regeneración propiamente dicha o más comúnmente la compensación. Mientras que en el término de curación tenemos 2 variantes, o se hace fibrosis o se hace cicatrización, ¿sí? Son diferentes como tal. Brian, ¿cuál es la diferencia entre compensación y regeneración? Para que ya que te cuente. Bueno, regeneración era una restitución en los tejidos perdidos, me parece. ¿Y cuál era la otra que había dicho? Compensación. Ok, la compensación, pues... no, la compensación no me la sé. Ok, muy bien. A ver, ¿diferencias, Minerva? De compensación y regeneración. Ok, en la regeneración pues va a haber un crecimiento celular y en la compensación pues viene siendo como por ejemplo la hiperplasia, la hipertrofia. Más o menos por ese lado. ¿Son McDonald's? Un minuto. ¿Continúo? No, dijo que lo esperaras. Okay. Ahora sí, más o menos con la idea esa, tiene que ver con los mecanismos de adaptabilidad. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una regeneración y una compensación? A ver, ahí la llevas más o menos, mira. Dale. Okay. En la compensación pues ya serían, por ejemplo, las mismas células, pero van a tratar esas mismas células de compensar ahora sí vaya la pérdida de algún tipo celular. O por ejemplo en un traumatismo o en alguna Ok, la regeneración entonces, ¿cómo sería? va a haber un crecimiento tisular como tal. Bueno, en los dos habría crecimiento, entonces ¿cuál sería la diferencia entre compensación y regeneración? Hablando los dos conceptos que mencionaste al inicio. Ok, pues la diferencia prácticamente es de que en una va a haber crecimiento celular, o sea, va a haber nuevas células, y en el otro las mismas células que ya estaban van a tratar de hacer la función de las células que ya se perdieron. Así es, sí, esto tiene relación con los mecanismos de adaptabilidad que vimos de hipertrofia y hiperplasia. Si el tejido como tal puede hacer hiperplasia, entonces lo va a hacer. Si no se puede dividir, va a ser hipertrofia, pero recuerden que la hipertrofia no aumenta el número de células, simplemente compensa el hueco que dejó vacío la muerte de otra célula. Eso es lo que pasa en la compensación, una hipertrofia compensadora
como el ejemplo que les pone el libro de el hígado. Tras una hepatectomía, bueno, los que en tercero en gastrointestinal como tal, se vieron que se puede hacer lobectomías o segmentos, ¿sí? Esos segmentos hepáticos se podían extirpar, se podían resecar, y ¿qué hacía el hígado? Se volvía a crecer para rellenar ese hueco. Claro, no tiene la misma estructura normal, porque realmente lo único que hace es que el hígado que está al ladito comienza a crecer para rellenar. Tiene el mismo tamaño, cumple la función, sin embargo no tiene la misma estructura que el normal, por decirlo entre comillas como tal, ¿sí? Simplemente hizo una hipertrofia, no hizo una hiperplasia, no se recuperó el número de células, solamente se compensó. Claro, en el libro bien les mencionan que en todos los tejidos, incluyendo el sistema nervioso, hay cierta capacidad de regeneración, es decir, de división de células madres, pero este es insignificante. Recuerden que lo que predomina es lo que se considera como normal para ese tejido. Entonces, en el hígado sí ocurre hiperplasia, pero en poca cantidad. Lo que predomina es la hipertrofia de los hepatocitos. Por lo tanto, aquí sería una compensación. Como su nombre le dice, compensa la pérdida del tejido, más no el número de células. Si se hiciera una hiperplasia, se hablaría entonces de una regeneración. Entonces, de esa manera tenemos que los órganos en sí hacen compensaciones, no hacen regeneraciones. Si no tenemos, pero sin embargo, sí tenemos un órgano que sí hace regeneración. ¿Cuál sería? Isabel. ¿Sería el riñón? No, Enrique. El sistema hematopoyético. El sistema hematopoyético, ¿sí? El riñón también hace una compensación. Le quitamos de hecho le podemos quitar todo lo que es un riñón a una persona y el otro riñón va a compensar creciendo. Vamos a obtener la misma función. Si, por ponerlo así un ejemplo muy burdo, si tenemos que cada riñón pesa 10 gramos y que cada riñón procesa 10 mililitros de sangre, entonces es un gramo por mililitro. ¿Qué pasa si yo quito un riñón? Sigue habiendo nada más 10 gramos, pero tienen que procesar los mismos 20 mililitros por cada uno. Entonces lo que se tiene que hacer aquí el riñón es crecer y en vez de que pese 10 gramos, pesa 20 gramos para los mismos 20 mililitros. Se conserva lo mismo, 1 gramo por mililitro, solamente que en vez de que esté dividido el trabajo, uno solo lo va a hacer. Eso es compensación. El hígado, el riñón, el páncreas hacen compensaciones. De hecho, todos los tejidos hacen compensaciones porque no puede haber una regeneración porque las células no se pueden regenerar, ¿sí? Esa regeneración solamente será en un solo órgano en el adulto, que es el sistema hematopoyético. ¿Por qué? Porque hay un requisito indispensable para que se haga una regeneración y no una compensación. ¿Cuál sería ese requisito? ¿Cuál es el requisito para que se haga una regeneración y no una curación? A ver, Nayel, Ruth. Pues el requisito es que se preserven las células madre. Ok, obviamente tiene que haber capacidad de proliferación para que haya una regeneración o una capacidad de hipertrofia si es una compensación, pero necesita otro aspecto importante, Nayeli. Que el tejido conectivo esté intacto. Así es, que la matriz extracelular esté intacta. Ese es el requisito indispensable, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen una lobectomía, estás quitando células, pero también estás quitando matriz extracelular. Como estás quitando matriz extracelular, lo que va a hacer la célula de al lado es crecer, pero no recupera matriz extracelular. Más adelante vamos a ver los componentes de la matriz extracelular, pero no hay. Por lo tanto, solamente le queda hacer lo que es una curación como tal, o bien hacer una compensación, pero no hay una regeneración. Para que haya regeneración tiene que haber forzosamente matriz extracelular intacta, sobre la cual empezar a proliferar lo que son las células, ¿sí? Entonces, ese es el requisito importante para regeneración. ¿Sí? Todos nuestros órganos tienen matriz extracelular, excepto el sistema hematopoyético, porque el sistema hematopoyético no es un órgano sólido, no es el hígado que lo puedes tocar, es líquido. ¿Sí? ¿De qué está constituido el sistema hematopoyético? De células que están circulando por un medio acuoso. No hay una matriz. La única matriz que encontramos es en la médula ósea, pero en los vasos sanguíneos realmente no. ¿Qué es el vaso sanguíneo? Puras células. Por lo tanto, si no hay matriz extracelular
y las células sí pueden proliferar como tal, sí pueden hacer hiperplasia porque los leucocitos siguen creciendo, las plaquetas se siguen produciendo más, entonces es el único sistema que se considera que es regenerativo. De ahí la importancia de las células madre hematopoyéticas, porque son las únicas que en sí pueden tener esa capacidad de regeneración. El resto solamente compensa. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que tengan esas diferencias entre regeneración y compensación. Y de ahí nos vamos a la inversa. Se pierde la materia extracelular, entonces solamente te queda hacer lo que es curación. ¿Por qué? Porque las células ya no pueden ni hacer hiperplasia o la hipertrofia es insuficiente. Por lo tanto, solamente te queda curación. Y en la curación vimos que había dos variantes, o hace cicatrización o hace fibrosis. ¿Cuál es la diferencia entre cicatrización y fibrosis? Isabel. Sería que, pues, en lo que es la cicatriz era cuando, o sea, hubo una capacidad regenerativa. Por decir, el libro mencionaba lo que era el infarto del miocardio y ahí se producía lo que era la cicatriz. Y ya cuando era fibrosis es porque los fibroblastos ya proliferaban mucho y depositaban lo que era el exceso de fibrina y por eso pues sí, se hacía fibrosis, ¿no? En los dos hay fibrosis, tanto en la curación como en la que es en la cicatrización como en la fibrosis hay depósito de fibris, por eso se llama cicatrización como tal, ¿sí? Curación. La curación se caracteriza porque hay depósito de colágeno y fibrina, ¿sí? Entonces, las dos tienen depósito de lo que es colágeno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cicatrización y una fibrosis? A ver, vamos a dar la oportunidad ¿cómo? Joana. Bueno, la cicatrización, no sé si puede referirse más a los procesos pues de cicatrización o de curación que se llevan en la piel y la fibrosis que sea más como en órganos internos, por ejemplo, en los pulmones, en el hígado, en páncreas. Ok, bueno, más o menos lo que es la idea, sí. El proceso de cicatrización ocurre en una zona específica. El ejemplo que pone la compañera es lo que nosotros podemos observar. Cuando nosotros tenemos una herida en la piel, ¿qué se forma ahí? Fibrosis o cicatriz. Una cicatriz. ¿Cómo se ve esa cicatriz? Ustedes la pueden delimitar. En cambio, en una fibrosis, no, en una fibrosis está diseminada. Encontramos pedazos funcionales y pedazos cicatrizados, pedazos funcionales, pedazos cicatrizados, en un todo, en un órgano como tal, aplica más en órganos como tal en la fibrosis. En cambio, la cicatrización es algo localizado. Pongan la imagen, por favor, de donde viene el libro de regeneración y curación. Doctor, ¿no es esa que estoy proyectando? No, ¿no tienes la otra? A ver, déjame buscarla. Es que yo ya de aquí me salté al ciclo celular. Ok, ya. Bueno, en el libro les va... A ver, déjenme ver si encuentro uno por acá. Ok, bueno, no está tan completa, pero sí nos puede ser. Bueno, sí.
Doctor, está muteado, no se escucha. Ah, perdón. Muy bien. ¿No se escuchó nada? No. Ah, ok. Bueno, sirve que utilizamos esta imagen. En esta imagen es la del libro, ¿sí? Entonces, cuando tenemos una lesión como tal, podemos hacer o regeneración o lo que es cicatrización. Si hacemos regeneración, es volver a hacer exactamente el mismo círculo que vemos al inicio con el mismo círculo que encontramos abajo. Es decir, mismo número de célula y matriz extracelular intacta. Cuando quitamos un pedazo y no puede hacer regeneración, simplemente crece, ¿sí? No vuelve a recuperarse el pedazo que se perdió, simplemente lo otro vuelve a crecer para rellenar hueco como tal, ¿sí? Cuando no se puede hacer ninguna de esas, solamente nos queda cicatrización o se deposita colágeno en forma localizada como aquí, eso se llama cicatrización como tal, o lo que es fibrosis, cuando se deposita en todo el órgano, partes sanas, partes fibróticas, partes sanas, partes fibróticas, ¿sí? Por eso hay 4 formas de obtener esto: regeneración, compensación, cicatrización o fibrosis. Diferencia entre cicatrización y fibrosis es más que nada la diseminización de lo que es la fibra de lo que es colágeno, ¿sí? Ok, bueno, ahí está igual poniendo de la imagen como tal, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿sí entendimos la diferencia? ¿Preguntas con respecto a la diferenciación? Ok, muy bien. Esos son los conceptos importantes que había que entender como tal. De ahí nos vamos a lo de las células madre. Dentro de las células madre hay que diferenciar otros conceptos, que son células madre totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. ¿Cuál es la célula madre totipotencial? Isabel. La célula madre totipotencial es la que es de cualquier tipo, o sea, la que puede generar sería, pues sí, que dan lugar a cualquier tipo de tejido. Ok, en términos generales, una célula totipotencial genera cualquier tejido, cualquier célula. Es aquella que puede originar un organismo humano completo, un cuerpo humano completo, es un ser humano. Sí, esa es la célula totipotencial. ¿Cuál sería el ejemplo de una célula totipotencial, Minerva? La célula madre embrionaria. No. Joana, Natalia. Una célula totipotencial. ¿Cuál es la célula que ya vieron ustedes en otros semestres que es capaz de generar un cuerpo humano completo? Debió haber visto en estructura y función y después en endocrino y reproductivo. ¿No será un espermatozoide, un óvulo? Ajá, en la unión del espermatozoide con un óvulo se le llama. Gameto. No. ¿No? Ay, se me fue la palabra. Ok, vamos, te pongo medio con eso. A ver, ¿te sabes el nombre Marian? No, Brian Joseph, porque ya para que te cuente que tienes medio. Ay, no, bueno, no estoy seguro si es el cigoto o el blastocito. El cigoto, así es. El blastocito es un poquito más adelante, ya cuando se hicieron las blastómeras. El huevo cigoto es la unión entre lo que es el espermatozoide y el osito como tal. Una vez que se unieron el osito con el espermatozoide, forman el huevo cigoto. Este huevo cigoto es la célula totipotencial. Recuerden que del huevo del cigoto se genera todo el cuerpo humano como tal, ¿sí? Entonces es la única célula totipotencial que existe, ¿sí? El huevo o cigoto. De ahí siguen las células madre pluripotenciales y las multipotenciales. ¿Cuál es la diferencia entre multi y pluripotencial? Minerva. Pues como había dicho mi compañera, de la totipotencial pues genera de todos los tejidos y la pluripotencial ya va más dirigida a... No, estamos entre pluri y multipotencial. La totipotencial ya sabemos cuál es, pero entre pluri y multi. A ver, cesárea. La pluripotencial no era la que generaba cualquiera de las tres capas, Ajá. ectodermo, mesodermo o endodermo.
Así es. Y la y la multi, perdón. La que generaba un tipo de célula en específico. Ok, bueno, más o menos. Entonces, la pluripotencial es aquella que puede generar una capa germinativa. Es decir, recuerden que la totipotencial es la que origina todo un cuerpo humano, es decir, todo lo que son el disco trilaminar, lo que es ectodermo, endodermo, mesodermo. Eso lo puede hacer la totipotencial. Cualquier estructura de cualquiera de esas tres. La pluripotencial solamente se casa, por decirlo así, con una sola línea. O puede hacer una célula madre que sea endodérmica, es decir, solamente va a producir puros tejidos del endodermo, puro tejido del mesodermo o puro tejido de lo que es el ectodermo, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo del ectodermo. Una célula madre pluripotencial puede originar cualquier célula del ectodermo. ¿Qué estructuras te genera un ectodermo? ¿Alguien recuerda? Enrique. Estructuras del sistema nervioso. El sistema nervioso, ¿qué otro? La epidermis. La piel, ¿sí? Bien importante. La epidermis, y vamos a dejarlo en términos piel, en forma completa, que solamente es más para piel, ¿verdad? Para epidermis, perdón. Pero piel y sistema nervioso central. Entonces, la célula pluripotencial puede originar o neuronas o células epidérmicas. Son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Pero esa es la capacidad de la célula pluripotencial. En cambio, la célula multipotencial puede originar solamente de la línea específica dentro de la línea germinativa. Es decir, o es piel o es sistema nervioso. Si sistema nervioso te puede originar un oligodendrocito, te puede hacer una célula dendrítica, te puede hacer lo que es una neurona, ¿sí? Pero no te puede hacer lo que es una célula epidérmica. Esa es la diferencia. Entonces, la célula totipotencial te puede originar cualquier célula de las tres líneas germinativas, la pluripotencial solamente de una línea germinativa y la multipotencial solamente del sistema que está casada, por ponerlo así, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre los tres. Entonces, es importante diferenciar entre célula pluripotencial, multipotencial y totipotencial como tal. Y hablando de células madre embrionarias, entonces estamos hablando que en realidad la célula madre embrionaria es un tipo de célula pluripotencial como tal, porque se basa en líneas germinativas como tal. Y las células madre adultas que se han reconocido en diferentes partes del cuerpo solamente son multipotenciales, es decir, las del hígado solamente van a producir cosas del hígado, ¿sí? Las del músculo solamente las del músculo, excepto un tipo especial, la célula madre hematopoyética. Esa es la única célula que se ha considerado que es una célula madre pluripotencial. ¿Por qué? Porque la célula madre hematopoyética tiene una característica importante. ¿Cuál es esa característica importante de la célula madre hematopoyética que la hace pluripotencial y no multipotencial? Brian. Bueno, en base pues era porque regeneraba pues todas las células sanguíneas y reconstruía pues la médula ósea. No sé si... Pero eso lo haría multipotencial, esa no lo haría pluripotencial. Ángela Sabina. ¿Qué dice el libro? ¿Por qué la célula madre hematopoyética se considera pluripotencial y no multipotencial? Y de ahí que todo se estudia hacia eso, ¿verdad? Ok, María Angélica. ¿No es por el lugar en donde se localizan, en los nichos? No, de hecho todas las madres están dentro de los nichos. Paola Saray. El libro mencionaba que también generaba otro tipo de células como los osteocitos. Ajá, por eso se le conoce como célula madre pluripotencial a la hematopoyética y no multipotencial, porque te puede originar lo que es hueso, te puede originar sangre o se puede convertir también en células para producir neuronas. O sea, ¿pero por qué? Porque esa célula sí es pluripotencial y no multipotencial, porque tiene la capacidad de que, ¿qué dice el libro? ¿Cómo se le llama esa característica? Ok, bueno, vamos a avanzar porque si no, no vamos a ver, Ruth.
Es la transdiferenciación. Así es, porque te conserva una característica que no conserva ninguna otra célula madre en todo el cuerpo, la transdiferenciación. La capacidad de decir, ok, yo soy de sistema hematopoyético, pero me voy a transdiferenciar para poder producir una línea germinativa diferente, ¿sí? Es decir, paso de una cobertura mesodérmica a una ectodérmica, después a una endodérmica y sucesivamente así. Esa transdiferenciación es lo que caracteriza a la célula madre hematopoyética, ¿sí? Entonces, tenemos células madre totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. Ya saben la diferencia de las tres. Y la única que se considera pluripotencial en el adulto es la hematopoyética. Por eso se pone como un apartado, la célula madre hematopoyética, porque tiene esta capacidad de transdiferenciación como tal. Y de ahí que se hagan sus estudios. De hecho, si se fijan de, ay, que estamos a sacar, que vamos a ponerle células madre. Y las células madre, pues se puede hasta incluso guardar del cordón umbilical, porque en el cordón umbilical encontramos células madres pluripotenciales. En el adulto ya no hay células madres pluripotenciales más que las hematopoyéticas. Por eso el estudio va dirigido hacia esas. Sí, se han identificado células madre inclusive en el sistema nervioso central, pero te origina una o dos células y cuando se pierde 100 gramos de tejido nervioso, pues no hay nada que lo compense, ¿verdad? Que es mucho, ¿verdad? Estoy poniendo que está desheredado, pero entonces es por ponerles el ejemplo, ¿sí? De ahí que sean lo de las células madre. Ok. ¿Dudas con células madre? ¿Necesita que le proyecte la exposición? Sí, ahorita para cuando lleguemos a lo de los receptores. Muy bien, entonces eso es lo de células madre y lo de los conceptos como tal. De ahí vemos, para que la célula pueda hacer lo que es esta regeneración o lo que es esta compensación, requiere pues ya sea dividirse o bien aumentar su tamaño. Para poder dividirse, hablando del proceso de regeneración, específicamente con esta regeneración que hace hiperplasia, necesita entrar a división celular. Ya habíamos visto cómo se hacía la hiperplasia y que habíamos visto que predominaban factores de transcripción como tal, con determinantes de factores de crecimiento. Aquí nos vuelve a repetir la información. Solamente que aquí nos explica primero el ciclo celular. El ciclo celular, alguien que me defina cuál es el ciclo celular. Joan. Bueno, el ciclo celular va a tener 4 fases, que es la fase G1, que también se denomina presintética, la S, que es la del síntesis del ADN, la premiótica y la M, que es la fase miótica. Muy bien. Estas fases como tal son importantes porque entre ellas, ¿qué existe, Joana? Entre cada fase que existe. Sí, ya me dijiste, hay 4 fases como tal, lo que es G1 y G2, entre ellas están la fase S y M respectivamente como tal. Entonces, de esas 4, hay que entre cada una de esas fases. Pues una división. Una división que es denominada, ahí viene la imagen, como un punto de control. El punto de control, ¿quién da ese punto de control? ¿Por qué está dado los puntos de control? ¿Para qué nos sirven y quién los da? Ok, si mal no recuerdo, los puntos de control se dan por la proteína P53 y es... No. ¿No? ¿Qué hacía el P53? El P53 lo que hace, bueno, de una forma como general o burda, lo que hace es como hacer revisión de las células que se están, pues que se están creando y si no las va, da la señal para que se vayan a apoptosis. Así es, el P53 activa la vía nuclear de la apoptosis, lo que vimos en el primer capítulo, ¿sí? Entonces, el P53 es el que va a activar la apoptosis. ¿Por qué va a activar la apoptosis? Porque va a identificar un daño, pero ese daño en el DNA no es identificado directamente por el P53, sino por ¿quién? A ver, Minerva. La pregunta era, ¿quién estimula la P53? Bueno, si lo quiere ver así, ajá. Ay, no me acuerdo. María Angélica. Serían la CDK. La CDK, sí.
Las CDK, que son sinasas dependientes de ciclinas. Quien hace todo lo que es la revisión del DNA son las ciclinas, ¿sí? Las ciclinas son proteínas que hacen la revisión de... cuando ustedes quieren hacer una hiperplasia, pues el DNA se tiene que transcribir, se tiene que duplicar. El problema es que cuando se transcribe una gran cantidad de datos puede ocurrir errores. Hay que vigilar que esos errores no produzcan, que esa mutación no progrese, ¿sí? Por lo tanto, hay vigilantes que revisan el DNA. Esos vigilantes son ciclinas y esas ciclinas dependen de otras enzimas que son las CDK, las sinasas dependientes de ciclinas. ¿Qué hace una de las ciclinas para hacer la revisión? Si identifican un error, le avisan al P53 que hay un error y el P53 es el que activa la vía de la apoptosis, ¿sí? Esa es la función de la CDK. Entonces, los puntos de control en cada una de las fases del ciclo celular está mediada por la ciclina CDK. Si encuentran un error, activan P53. El P53 hace lo que ya vimos. Activa la vía nuclear de la apoptosis para generar todo lo que vimos de apoptosis como tal, ¿sí? Entonces ya habíamos visto apoptosis, ya habíamos visto vías de la apoptosis, ahora nos están explicando cómo en la vía nuclear ese P53 se activa. Ya nos están agregando más información. Ahora ya sabemos cómo se activa el P53 que vimos el parcial pasado. Se activa por medio de esas ciclinas y CD4. ¿Dónde? En el ciclo celular que está constituido en esas 4 fases. Entonces, en cada una de esas fases, G1, AS, G2, AM, encontramos un punto de control que está dado por esto, que sirve para identificar mutaciones y si hay una mutación, la célula se muere. No conviene que viva, porque si no, esa mutación me va a generar una displasia y la displasia se va a convertir en una neoplasia, un cáncer, que es lo que vimos también en el primer parcial. Se fijan, ya estamos relacionándonos todos, ¿sí? Ya estamos avanzando, ya nos estamos metiendo un poquito más a lo que vimos en el primer parcial. Muy bien. Las células que están en estadio G0 se consideran como células quiescentes, es decir, células que están estables, que no están en división, pero ante un estímulo pueden entrar a división. ¿Qué estímulos? Los vamos a ver en la próxima clase. Si la célula se queda en G0 y aunque nosotros la necesitemos, permanece en G0, se le conocen como células permanentes. Y aquellas que nunca abandonan el ciclo celular, es decir, están dividiéndose de forma continua, son células lábiles, ¿sí? Entonces, las células madres ya definimos y aquí las células o los tejidos también se pueden dividir en lábiles, permanentes o quiescentes, ¿sí? Dependiendo de la capacidad de la célula de hacer hiperplasia o no. ¿Preguntas, dudas con ciclo celular? Muy bien. Y de ahí nos vamos a, bueno, ya sabemos cómo entra el ciclo celular. Pero entonces, ¿quién activa el ciclo celular? Quien activa el ciclo celular son los denominados. ¿Quién hace que se activen el ciclo celular? Ruth. Los factores de crecimiento. Bueno, pero los factores de crecimiento estimulan ¿a qué? Para que estos sean los que ingresen al ciclo celular. ¿Cómo, perdón? Los factores de crecimiento utilizan otras cosas para poder iniciar el ciclo celular. El factor de crecimiento no inicia el ciclo celular. Utilizan también los componentes de la matriz extracelular, que serían las integrinas. No. O sea, los factores de crecimiento tienen un objetivo que es activar ¿a qué? Los receptores, perdón. Bueno, los receptores y los receptores a vías y las vías sirven para activar los ¿qué? Factores de transcripción. Los factores de transcripción. Andaba medio perdido, perdón. Los factores de transcripción son los que activan el ciclo celular. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Ustedes hacen una hepatectomía, ¿sí? Entonces, el hígado tiene que compensarse como tal. Tiene que haber un proceso de hiperplasia e hipertrofia. Recuerden que habíamos dicho al inicio también que todo hacía hiperplasia y hipertrofia, pero que predominaba la hipertrofia. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo de la célula que hace una hiperplasia. ¿Sí? Entonces, esa célula tiene que entrar a división. Por lo tanto, tiene que utilizar factores de transcripción para decirle a la célula que replique su contenido de ADN, ¿sí? Entonces, estos factores de transcripción necesitan activarse. Los factores de transcripción están o necesitan ingresar al núcleo para poder activar. Estos factores de transcripción no se activan solos, requieren de estimuladores. ¿Cuáles son esos estimuladores? Son diferentes vías y esas vías se activan por los factores de crecimiento. Entonces, los factores de crecimiento activan los factores de transcripción que son los que
inician el ciclo celular. Estos factores de crecimiento son, al fin y al cabo, son proteínas y van cambiando el nombre. Si se fijan aquí en la imagen, la compañía les pone EGF, está en inglés. Si lo leemos al revés, es un factor de crecimiento como tal y después se agrega lo que queremos. E, H, K, F, lo que ustedes gustan. Y es factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento queratinocítico, factor de crecimiento hepatocitario, factor de crecimiento transformante alfa, transformante beta, etcétera. Todos los factores de crecimiento van a tener lo que son las letras G, F. Y ya lo que ustedes le agreguen en la primera letra es donde actúan. Si estamos hablando, por ejemplo, aquí del HGF, es un factor de crecimiento hepatocitario. Es decir, va a fomentar que se active los factores de transcripción para que hagan el ciclo celular. ¿Quién? Los hepatocitos o algo relacionado al hígado. Sí, eso para que no se complique mucho. Nos queda poquito tiempo, entonces me interesan lo de los receptores. Entonces, los factores de crecimiento activan los factores de transcripción, que son los que obligan a la célula a entrar al ciclo celular. Si el ciclo celular está bien, va a seguir avanzando por los puntos de control. Si no, activa a lo que son el P53 para que haga vía nuclear que ya conocimos. De ahí, ahora sí hay que ver, nos falta ver cómo el factor de crecimiento activa el factor de transcripción. Y para eso utiliza receptores. ¿Alguien que me diga cuál es el nombre de los 4 receptores de los factores de crecimiento? Ángel, son 4. Ángela. ¿Me escucho? Sí. EGF. No, esos son factores de crecimiento. Fernández. Receptores de los factores de crecimiento. Es tirosincinasa intrínseca. Ok, receptores de tirosincinasa. ¿Qué otro? El otro, unidos a proteínas G. Las proteínas G transmembrana. ¿Otro? Hormonas esteroideas. Y hormonas esteroideas, muy bien. Y te falta uno. ¿Cuál es? Y con actividad tirosincinasa. Y sin actividad tirosincinasa. Entonces tenemos 4 receptores de factores de crecimiento. Pueden utilizar el receptor de tirosincinasa, el de sin actividad tirosincinasa, el de proteínas G transmembrana y el esteroideo como tal. Los primeros 3 se encuentran a nivel del plasmalema, es decir, en la célula, en la membrana. Mientras que el receptor esteroideo, ¿dónde se encuentra localizado? Enrique. En el núcleo. En el núcleo, ¿sí? Entonces, en el núcleo es donde se encuentra localizado el receptor de hormonas esteroideas. Aquí el factor de crecimiento tiene que entrar dentro de la célula y una vez que entra en la célula tiene que transportarse adentro de lo que es el núcleo para fijarse al receptor esteroideo. Sí, esa es la principal diferencia entre el receptor esteroideo y los otros 3 receptores de factores de crecimiento, ¿sí? Que es intranuclear como tal, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hablar de los 4, el más común que utiliza la gran mayoría de los factores de crecimiento es el de actividad tirosincinasa. Una vez que se activa una vez que se une el factor de crecimiento a lo que es el receptor con actividad tirosincinasa, puede seguir 3 vías distintas, dependiendo del factor de crecimiento. ¿Cuáles son estas 3 vías distintas del factor de crecimiento con del receptor con actividad tirosincinasa? Joana. Con actividad tirosincinasa. No, doctor, es que se me aplanó lo de la mano. Ok, Fernanda. Vía mapsinasa. Una es de la vía mapsinasa, que es la más frecuente de las 3. ¿Cuál es la otra vía? La vía IP. Bueno, pero ¿cómo se llama? ¿Qué es eso de IP? Ok, faltan 10 minutitos. ¿Saben qué? Voy a darles un poquito en forma resumida, ¿sí? Entonces, en la imagen, de hecho, ahí están las 3 vías, ¿sí?
Tenemos en medio la vía de la mapsinasa, que es la más frecuente utilizada. Tenemos dos vías adicionales. La que mencionaba la compañera IP3 y la otra PI3. No hay que confundir, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Tenemos la vía IP3, que es la vía del inositol trifosfato, y la vía PI3 de fosfoinositol, ¿sí? Son tres diferentes como tal. Si utilizamos la vía de la mapsinasa, vamos a tener una cadena diferente a si utilizamos la del IP3 o PI3. Recuerden, no es lo mismo, son diferentes, luego se confunden en el examen. Si nosotros utilizamos la vía de la fosfolipasa, acá tenemos arriba la PLC, esa es la fosfolipasa, va a activar a IP3. Si utilizamos la PI3 sinasa, vamos a activar la vía de la PI3 sinasa. Entonces tenemos tres componentes que se pueden activar dentro del receptor con actividad tirosinasa: la mapsinasa, la fosfolipasa y la PI3 sinasa. Recuerden, PI3 es fosfoinositol 3 sinasa, no lo olviden. La fosfolipasa activa de la vía del inositol trifosfato, que es IP3, no confundan las letras, ¿sí? Entonces, el receptor de los factores de crecimiento que utilizan el receptor con actividad tirosinasa pueden activar tres vías distintas: la vía del fosfoinositol 3 sinasa, la vía de la mapsinasa y la vía del inositol trifosfato como tal, ¿sí? Si se activa la vía del fosfoinositol 3 sinasa, va a utilizar un adyuvante, que es el AKT. El AKT es el que se mete dentro del núcleo para poder activar los factores de transcripción, ¿sí? Si se activa la fosfolipasa activando la vía del inositol trifosfato, va a hacer que el calcio sea el que se introduzca dentro de la neurona, dentro de lo que es el núcleo, para activar el factor de transcripción, ¿sí? Y el que va a introducirse dentro de lo que es el núcleo en la vía mapsinasa es la mapsinasa, que tiene tres variantes, ahorita las vemos, ¿sí? Por su parte, si se activa la proteína G transmembrana, se va a activar una cuarta vía, que es la vía del AMP cíclico. El AMP cíclico es el que va a intervenir y activar el factor de transcripción. Y los receptores sin actividad tirosinasa son los que van a activar una vía utilizando el JAK. El JAK te va a dar un resultado que es el STAT. El STAT es el que activa lo que son los factores de crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos 4 receptores, 5 vías de factores de crecimiento como tal, y el objetivo de todo eso es activar los factores de transcripción para que activen el ciclo celular, para que hagan hiperplasia. Muy bien, hablando de la vía mapsinasa, ¿alguna duda con esto antes de entrar a la vía de la mapsinasa? ¿Todo bien? Sí, está un poquito como larguito, por decirlo así, pero no se compliquen mucho, nada más es seguir un poquito lo que es la cadenita de sucesos como tal. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la vía mapsinasa, porque es la más utilizada y es la más frecuente, ¿sí? Entonces, cuando el factor de crecimiento se une a lo que es el receptor con actividad tirosinasa, activa la vía de la mapsinasa. Esta vía de la mapsinasa utiliza un coadyuvante, ¿sí? El coadyuvante de la vía mapsinasa es, ¿cuál? ¿Alguien sabe? Aquí tenemos que la vía inositol trifosfato utiliza fosfolipasa, que la vía fosfoinositol